una mujer de 55 años visitaba a su hijo de 23 en la cárcel. Él estaba ahí por homicidio culposo, ya que había atropellado a un niño al entrar a alta velocidad en una calle en sentido contrario, tratando de escapar de una patrulla policial que lo perseguía por haberse pasado un semáforo en rojo. Entró al penal malherido y en silla de ruedas, ya que el padre de la víctima casi lo mata a golpes. El joven le dijo a su madre: «Mamá, sabes muy bien que no soy un asesino. Jamás pensé que algún día llegaría a cometer un acto como el que me ha traído a la cárcel. Tengo más dolor en mi corazón que en mi cuerpo, a pesar de la paliza que me han dado. Lo que más me duele es darme cuenta que desde niño me acostumbré a romper todas las reglas y a desobedecerte, y que nunca me pusiste un límite». A lo que su madre contestó: «Mi querido hijo, es que desde niño eras tan rebelde que jamás escuchabas mis consejos. Nunca hacías caso. Cada vez que te daba una orden, te ponías furioso, me desafiabas y hacías todo lo contrario. Te burlabas de mí. Desde que empezaste a tener uso de razón, con tus berrinches lograste que tanto papá como yo decidiéramos dejar de regañarte. Acuérdate cuando te decía que comieras las comidas que te preparaba para que crecieras sano y fuerte. A lo que me decías: yo no quiero ser sano ni fuerte, no me importa, déjame en paz. Ordena tu cuarto, no voy a recoger nada, así estoy contento, si quieres recógelo tú. No destruyas tus juguetes, cuídalos. No importa, yo quiero jugar así. Si no me compras cosas nuevas, gritaré y lloraré hasta que me las compres. Recuerdo el día que te dije: en esta casa se hace lo que yo digo. Y tú dijiste: no, mamá, no lo haré. Ya no te quiero más. Y si me hablas así, me voy a ir de la casa. Basta ya, mamá. Solo dime una cosa. ¿Cómo es posible que mis padres, personas adultas, hayan obedecido y sido dominados por un niño de pocos años? Hoy, a mis 23 años, estoy destruido, desdichado y sin futuro. De nada sirvió que estudiara o que no hayamos tenido problemas económicos. Maté a un niño y a sus padres les arruiné la vida. Tenían que haber mostrado una verdadera autoridad y no dejarme hacer lo que quisiera. Y quizás ahora no estaría en este miserable lugar. Porque un niño, por más rebelde que sea, necesita que los padres les pongan límites. Si tu hijo estuviera a punto de caer en un precipicio y lo estuviera sosteniendo de la mano, lo sujetarías con todas tus fuerzas, aunque le dañaras la mano, por una sola razón: salvarle la vida. Lo mismo debería suceder en cada hogar. La disciplina y las reglas las deben establecer los padres, no los hijos. Un no de una madre o un padre no significa ser represivo ni destructivo. Por el contrario, significa amor incondicional. La autoridad bien planteada por parte de los padres puede salvar a un hijo a caer en el precipicio de la vida, ya que en la mayoría de los casos tal vez no haya nadie a su alrededor que le sostenga la mano. Si te sientes impotente como la madre de la historia, pídele ayuda a Dios. Él te dará las fuerzas, la sabiduría y las palabras adecuadas para guiar a tu hijo, para que no termine en la cárcel, en el hospital o peor aún, en el cementerio. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. De Dios.
El puente. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier. Uno vivía al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños, que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse. Incluso evitaban cruzarse en el camino. Cierto día, llegó a la casa de Tomás un carpintero llamado Jesús y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó: ¿Ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y, a causa de nuestra enemistad, desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así es que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa al llegar a su casa cuando, en vez de una cerca, encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento iba atravesando el puente con una gran sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas? No, gracias, contestó Jesús el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. ¿Y tú? ¿Crees que deberías construir un puente? El león y el jabalí. Un día un león sintió mucha sed y se acercó a un estanque para beber agua. Al mismo tiempo, un jabalí también se acercó al mismo estanque para beber agua. Se miraron fijamente. La pregunta que se hacían era: ¿quién debe beber primero? Empezaron a pelearse entre ellos. Lucharon mucho y pronto se cansaron. Se fueron a descansar. Al mismo tiempo, vieron que las águilas volaban ansiosamente por encima de ellos. Las águilas esperaban un cadáver. Tanto el león como el jabalí se dieron cuenta de que si luchaban entre sí, uno de ellos moriría sin duda. Y se dieron cuenta de su error. Se dijeron: es mejor volver a ser amigos que caer presa de las águilas. Entonces, volvieron a ser amigos para siempre. Las peleas son siempre peligrosas. Por fin, se dieron cuenta de la verdad. El juez mono. Érase una vez dos gatos que paseaban por una calle. De repente, vieron una barra de pan tirada debajo de un árbol. Ambos se abalanzaron sobre ella y cogieron la hogaza al mismo tiempo. «Es mía, yo la vi primero», dijo uno de los gatos, mientras que el otro decía: «Yo me abalancé sobre ella primero y por eso me pertenece». Después de pelear un rato, uno de los gatos dijo: «Dividámoslo en dos y tomemos un trozo cada uno». «Efectivamente, es una buena idea», dijo el otro gato. «Pero ¿cómo lo dividimos ahora?». Un mono sentado en la rama del árbol había observado todo lo que ocurría entre los dos gatos.
Esa barra de pan tiene buena pinta. A mí me vendría bien, pensó. Bajó lentamente del árbol y se acercó a los confundidos gatos. «Sí, mis queridos amigos, ¿puedo ayudaros?», preguntó el mono. Los gatos le contaron al mono cuál era el problema y le dijeron: «¿Por qué no eres tú el juez entre nosotros?». Cuando el mono asintió, los gatos dijeron: «Por favor, divide esta hogaza para nosotros». El astuto mono partió sonrientemente el pan en 2 trozos, pero un trozo era un poco más grande que el otro. «Oh, no. Daré un pequeño mordisco a este trozo más grande para que los 2 sean iguales», dijo el mono. Dio un mordisco al trozo más grande, pero había dado un mordisco muy grande. «Oh, ahora es más pequeño que el otro trozo. Ahora tendré que dar un pequeño mordisco al otro trozo», dijo el mono astuto. El mono juez dio otro mordisco. Los 2 gatos se sentaron frente al mono, viendo que la barra de pan que habían encontrado se hacía cada vez más pequeña. Cuando el mono se comió toda la hogaza, dijo: «Lo siento. Me ha costado mucho dividir esa hogaza. Ahora debo irme». Y el mono saltó al árbol y se fue. Si no nos hubiéramos peleado entre nosotros, habríamos permanecido unidos y no tendríamos que ir a ver al mono y pasar hambre ahora, dijeron los gatos. El cordero y el lobo. Había una vez un cordero travieso. Su madre quería tanto a su hijo que se preocupaba por su seguridad. Su madre siempre le advertía: «Ten cuidado, no debes ir al bosque. Allí viven animales salvajes. Pueden amenazarte, incluso podrían comerte». Pero el travieso cordero nunca escuchaba. El cordero se adentró despreocupadamente en el bosque y jugó allí durante mucho tiempo hasta que oscureció. Un día, como de costumbre, el cordero se adentró en el bosque. Allí vio una fuente. «Tengo sed. Beberé un poco de agua», pensó. Decidió tomar agua del manantial para su sed. Mientras el cordero bebía agua en el manantial, un lobo lo observaba desde atrás de un árbol. «Un cordero, mi día de suerte», pensó el lobo, acercándose al cordero. El cordero no se percató del lobo durante algún tiempo. No había nadie, aparte de estos 2 animales, que pudiera salvar al cordero del lobo. «Sabes que este bosque solo pertenece a los animales salvajes como yo. ¿Por qué has venido a coger agua en este manantial?», preguntó el lobo. El cordero sabía que los lobos eran animales peligrosos. «Mamá me ha advertido sobre los lobos. Estoy seguro de que este tipo quiere comerme para su almuerzo. Este tipo es feroz. Debo escapar de este animal», pensó. Y el lobo continuó: «También está ensuciando el agua. ¿Cómo voy a beber ahora esta agua contaminada? Pero el manantial fluye desde donde tú estás hasta donde yo estoy, señor», dijo el cordero con voz mansa. El lobo se sorprendió al oír esta respuesta tan inteligente por parte del cordero. Pero el lobo solo buscaba una excusa para matarlo. «¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Creo que eres el mismo cordero que me maltrató el año pasado», gritó el lobo. «¿El año pasado, señor? Entonces ni siquiera había nacido», dijo el cordero. Entonces temió que el lobo buscara un pretexto para matarlo. El cordero se volvió cauteloso con sus palabras y gestos. De este modo, tanto el cordero como el lobo hablaban entre sí con cautela. El cordero oyó a unos leñadores. Venían por el camino en el que estaban el cordero y el lobo. «Si puedo seguir hablando con este lobo un poco más, los leñadores estarán aquí, lo ahuyentarán», pensó el astuto cordero. Entonces dijo: «Señor lobo,
tiene usted razón. He ensuciado el agua, pero no era mi intención molestarle. De este modo, el cordero siguió hablando durante unos minutos más. Mientras hablaban, llegaron los leñadores. Vieron tanto al cordero como al lobo. Atraparon al lobo y lo golpearon antes de soltarlo. El cordero se sintió aliviado de estar a salvo. Corrió de vuelta a su madre y le contó lo que había ocurrido en el bosque con el lobo y los leñadores. Y luego prometió a su madre no volver a vagar por el bosque nunca más. Soy de Dios. El tazón de madera. Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Él vivía solo y deseaba compartir con su familia sus últimos días. Los años no habían pasado en balde. Ya le temblaban las manos, su vista era torpe y sus pasos no eran tan ligeros como antaño. Toda la familia comía reunida en la mesa del comedor, pero las manos temblorosas y la vista enferma del abuelo hacían que alimentarse fuera un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, sucedía con frecuencia que se le derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se molestaron con la situación. «Tenemos que hacer algo con mi padre», dijo el hijo. «Ya he tenido suficiente y estoy harto de esta situación. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor para servirle al viejo. Así pasaron los días y el abuelo comía solitario mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como ya había roto varios platos, decidieron servir su comida en un tazón de madera. De vez en cuando, miraban hacia el sitio del abuelo y podían verle una lágrima furtiva mientras estaba allí, sentado, solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran reproches cada vez que dejaba caer algún cubierto o la comida. El nieto, de 4 años, observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, observaron que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo. Y el papá se acercó y le preguntó suavemente: «¿Qué estás haciendo, hijo?». Con la misma dulzura el niño contestó: «Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que, cuando yo crezca, ustedes coman en ellos». Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos supieron lo que tenían que hacer. Esa tarde, el hijo tomó gentilmente la mano de su padre y lo guió de vuelta a la mesa familiar, en la que, por el resto de sus días, el anciano ocupó un lugar con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse cada vez que el tenedor se caía, la leche era derramada o cuando se manchaba el mantel. Los 3 ciegos y el elefante. Había una vez 3 ancianos que se conocían desde la infancia y disfrutaban buenos ratos juntos. Tenían en común que eran hombres cultos e inteligentes, pero también que los 3
eran ciegos de nacimiento. Afortunadamente, a pesar de no poder ver, en su día a día se desenvolvían muy bien, pues todavía estaban en buena forma física. Sus mentes funcionaban a pleno rendimiento. Podían oler, tocar, escuchar, saborear. Un día de verano se reunieron en su lugar favorito junto al río. Se sentaron sobre la hierba y empezaron a conversar sobre sus temas científicos. En medio de un tema interesantísimo, se sobresaltaron al escuchar el sonido de varias pisadas. El anciano que tenía la barba blanca se giró y, algo inquieto, preguntó en voz alta: ¿Quién anda ahí? Por suerte, no era ni un espía ni ningún asaltante de caminos, sino un viajero que llevaba a su lado un enorme elefante con una correa al cuello, como si de una mascota se tratara. Me llamo Kiran, caballeros. Perdonen si les he asustado. Mi elefante y yo hemos venido a beber agua fresca y ya nos vamos. Que para nada queremos interrumpir su agradable charla. Los tres pusieron una cara bastante rara, mezcla de sorpresa y emoción. El segundo anciano, que tenía barba negra, quiso asegurarse de lo que Kiran había dicho. «He oído bien. Usted ha dicho elefante. ¡Un elefante de verdad!». El desconocido reparó en los bastones tirados en la hierba y se fijó en la mirada perdida de los tres ancianos. Fue cuando se dio cuenta de que eran ciegos. «Sí, señor, voy con mi elefante. Es un animal muy grande. No se preocupen, no les hará ningún daño». El tercer anciano se atusó la barba pelirroja y le confesó: «Hemos oído hablar de la existencia de esos animales, pero a este pueblo nunca ha venido ninguno y no sabemos cómo son. ¿Podríamos tocar a tu elefante para hacernos una idea del aspecto que tienen?». Kiran se mostró encantado. «Claro, faltaría más. Es un ser muy pacífico y bonachón. Vengan a acariciarlo, no tengan miedo». Los tres amigos se levantaron, dieron unos pasos y extendieron la mano derecha. El anciano de la barba blanca se topó con una de las patas delanteras y durante un rato la palpó de arriba a abajo. «Ahora ya sé cómo es un elefante. Es como una columna de un templo, o mejor dicho, es como el tronco de un árbol, cilíndrico, grande y muy rugoso». Mientras, la mano del anciano de barba negra había ido a parar a una de las gigantescas orejas. El animal sintió unas cosquillitas y las sacudió ligeramente hacia adelante y hacia atrás. «¿Qué dices? Querido amigo, un elefante no tiene nada que ver con una columna. Mi conclusión es que parece un enorme abanico por dos razones muy obvias. Primero, por su forma plana, y segundo, porque al moverse produce un airecillo de lo más agradable. ¿Es que vosotros no lo notáis?». En ese momento, el anciano de barba pelirroja rozó con la punta de los dedos algo blando que colgaba de algún lugar mucho más alto que él. Era la trompa. Pero claro, él no lo sabía. «¿Pero qué me estáis contando? Por lo que puedo comprobar, un elefante es como una cuerda. Claramente, se trata de un espécimen alargado, flexible y blando, como una anguila o una serpiente. Sin duda, una forma extraña para un mamífero. Pero en fin, por todos es sabido que la naturaleza es sorprendente». El dueño del elefante observaba la escena en silencio y no pudo evitar pensar: «¿Qué situación tan curiosa?». Los tres ancianos han acariciado al mismo elefante, pero al hacerlo en partes diferentes de su cuerpo, cada uno de ellos se ha hecho a la idea totalmente distinta de cómo es en realidad.
Para el anciano de barba blanca, el elefante es como una columna. Para el anciano de barba negra, tiene forma de abanico. Y para el anciano de barba pelirroja, es igual a una cuerda. Ciertamente, todos tienen parte de razón, pero ninguno la verdad completa. Tras esta reflexión, decidió que antes de que le preguntaran a él, lo mejor era irse cuanto antes. Señores, me están esperando en el pueblo y temo que se me haga tarde. Espero que les haya resultado interesante la experiencia de tocar a un elefante. Que pasen ustedes un buen día. Adiós. Acompañado de su voluminosa mascota, Kiran, se alejó dejando a los tres amigos inmersos en una ardiente discusión sobre quién tenía la razón. Una conversación que, por cierto, duró horas y no sirvió de nada. Los ancianos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre la verdadera forma que tienen los elefantes. Moraleja: las personas opinamos en función de nuestra experiencia personal y por eso siempre creemos que tenemos la razón. Si analizas esta fábula, verás que los demás, pensando distinto a nosotros y viendo las cosas desde otro punto de vista, también pueden tenerla. Nunca menosprecies otras creencias, otras formas de ver la vida, pues a menudo la verdad absoluta no existe. Y todo depende del color del cristal con que se mire.